Bienvenidos a No Más Libros, el podcast donde las palabras no se escriben, se hablan, y donde las historias no se leen, se escuchan. Si te gustan las charlas literarias para nada aburridas, estás en el lugar correcto. Aquí no juzgamos por la portada, así que sube el volumen y prepárate para disfrutar que arrancamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el cuarto episodio de No Más Libros. Estamos aquí en la Biblioteca Infanto Juvenil Girándula en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista. Lo dije muy bien. Lo dijiste perfecto. Y bueno, soy Eduardo Varas y a mi lado está Damián de la Torre, quien nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Hoy en No Más Libros tenemos una periodista que ha dado voz a quienes muchas veces no la tienen. Ha plasmado con valentía las historias más crudas sobre derechos humanos y la crisis carcelaria en Ecuador. Carol Noroña, una mujer que ha transformado el dolor y el miedo en fuerza creativa, que no solo escribe sobre la injusticia, sino que la enfrenta. A pesar de las amenazas que la llevaron al exilio, su pluma sigue firme y su compromiso más vivo que nunca. Los textos de su libro, Ausencias, Nombrar al Ecuador Profundo, atraviesan el alma, hasta para aquellos que no creemos en ella. Hoy nos acompaña una cronista que, desde las sombras, sigue iluminando los rincones más oscuros de nuestra sociedad. Bienvenida, Carol, qué gusto tenerte. Bueno, qué tremenda presentación. Les agradezco muchísimo, no solo porque me hayan invitado, sino porque son colegas que han apoyado constantemente mi trabajo y yo les admiro muchísimo también. La admiración es nuestra, Carol. Y pues, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar ya finalmente en el país y poder hablar de Ausencias, que más que un libro para mí es como un amigo, un recordatorio de la vida, de una vida que ya no existe, pero que ha valido toda la pena. ¿Puedo empezar por eso? Justamente, quería empezar por el lado de qué significa ausencias en ese sentido, lo que acabas de decir, y por qué surge Ausencias. Bueno, antes del exilio, antes de tener que irme, más o menos en diciembre del 2022, Kikuyo Editorial me contacta y me dice, Daniel Galeas, que más que mi editor ha sido un amigo entrañable durante estos meses, me dice, mira, hemos leído tus textos que creemos que en este momento del país, de crisis carcelaria, de una profunda... Una profunda situación de muerte en el país, tus textos nos han llamado mucho la atención y quisiéramos hacer una suerte de antología de los textos. Y así se pensó en un primer momento. Y estábamos recién, y claro, postularon a medios públicos para que se pueda hacer. Y de repente íbamos a comenzar recién a ver cuáles textos se iban a publicar, cómo lo íbamos a ver. Y una semana después de recién comenzar con esa discusión, tuve que irme del país. Entonces, un poco la idea era justamente condensar esos textos, pero de repente tomó un nuevo significado, porque yo pensaba que ese libro ya no se iba a hacer. Cuando yo me exilié en marzo del 2023, no tenía contacto con absolutamente nadie durante varios meses. Entonces, pues no, él también me decía, yo pensé que esto ya no iba a ocurrir. Hasta que retomamos el proyecto en noviembre, en diciembre y en enero, entonces corrimos definitivamente porque los textos, pues bueno, no solo tienen que ver con los últimos años de reportería, sino con antiguos y por lo tanto tu escritura cambia. Y me ponía como a reeditar un poco los textos, pero luego también me ponía a pensar cómo se iba a llamar el libro. Y me parece que mucho de lo que habla el libro es justamente de esas ausencias de la violencia, pero también una ausencia propia, porque el exilio justamente es una gran ausencia de los afectos, una gran ausencia de una voz también, porque tuve que experimentar el silencio, aprendí mucho del silencio y finalmente me ponía a pensar en justamente esa vida que ya no existe, que ha sido muy dura entender, que la vida que yo conocía hasta marzo del 2023 ya no existe, que es un cúmulo de ausencias que tengo que entender, pero que siempre hay lugar a algo nuevo, ¿no? Porque el exilio, si te da algo, es como este universo que te permite estar siempre en la búsqueda de segundos, de otro mundo, de un segundo mundo, que ahora es de esta vida que tengo. Buenísimo, Carol. Yo quería un poquito jugando con los temas que tú abordas y por así decirlo, quería saber si en alguno de los textos tú sentías que las palabras te aprisionaban mientras escribías. No sé cuál texto de ellos te encarceló, por así decirlo. El primer texto, que de hecho se llama Notas de Exilio. Cuando yo estuve pues exiliada no podía escribir. Al contrario de otros escritores que pueden escribir muchas cosas, yo no pude escribir porque el trauma se manifestó así. Entonces comencé a escribir de a poquito, como retazos. Y pues si bien los periodistas no debemos ser protagonistas de las historias, este sí fue un buen momento
para narrar una herida que finalmente pues se evidencia mucho en el periodismo que uno hace, porque yo creo que el periodismo no solo es informar, trasciende otros objetivos, y a veces contar la historia del otro es contar tu historia también. Las historias de violencia te permiten no negarte a las historias de violencia que tú también has vivido. Entonces, escribir ese texto que por lo menos en mi casa causó un revuelo brutal porque recién se enteraban de una agresión sexual que tuve cuando era niña, fue muy complejo porque me desató muchas cosas después. Entonces, de alguna manera, ir escribiendo eso, lo escribí en un momento en el que realmente me quería morir. O sea, fue muy complejo en ese momento. Tener depresión, estrés postraumático, todos sabemos lo que significa vivir con eso. Entonces, en ese sentido, para mí fue muy difícil escribir ese texto, pero más que eso, muy difícil publicarlo. Porque no solo tenía que hablar pues de la violencia sexual de esta niña que de repente elegía vivir en las noches porque tenía miedo de llorar el estómago, de llorar el alma, básicamente. Y escribir eso es muy jodido porque pues uno está acostumbrado a escribir las historias del otro, pero escribir la mía propia fue muy complejo. Pero aún así, Notas del Exilio, creo que lo dije bien, hablas de cómo encuentras el periodismo y el periodismo es una salvación. Y en ese sentido, ¿cómo es tu perspectiva del periodismo en este momento para ti? ¿Ha cambiado luego de tu experiencia del exilio, por ejemplo? Claro que fue un conflicto interno, ¿no? Porque lo que me había salvado me puse en una situación de muerte. Pero también tiene que ver con la pulsión de vida que tú tienes. Yo sigo pensando el momento de hoy que el periodismo me ha salvado muchísimas veces, y es que he vuelto a levantarme de alguna manera, y no lo quiero romantizar porque el oficio es bien complejo, ustedes lo saben más que yo también, pero también ha sido la posibilidad de esperanzarte de nuevo. Por ejemplo, ahorita que estoy dando talleres, me decían, queremos que des talleres de periodismo para la esperanza. Yo decía, ¿cómo voy a contar esto si acabo de llegar al país y ver la situación tan terrible? Pero luego dije, ok, hay que ponernos a pensar que podemos contar justamente con algunos textos. Les presentaba el libro, les decía, miren, leamos, nos poníamos a discutir, y un poco la idea era esa, ¿no? De cómo estas ausencias que tú vas contando, que son permanentes, son resignificadas con la memoria, y a través de eso puedes entender que hay todavía cosas por hacer. Y creo que el periodismo me devolvió eso. O sea, me puse en esta situación de muerte en el que yo pensaba que básicamente la vida, una gran parte de mi vida se me había terminado, pero ha valido la pena ser terca, pues, y el periodismo ha sido eso también, sigue siendo eso. Oye, quizás para que algunas personas que no conozcan un poco la génesis del libro, que de cierta manera lo dices en el texto Notas del Exilio, de cómo tuviste que irte, en síntesis fue una amenaza a tu vida ligada a tu trabajo periodístico. Sí. O sea, pues básicamente, y ahora lo puedo decir sin problema, pues yo publiqué, bueno, tenía ya varios meses de seguimiento, y pues cuando tú escribes sobre crimen organizado y crisis carcelaria, las personas que están dentro de las cárceles y que están dentro del crimen organizado leen tus textos, indiferentemente de que seas un medio pequeño o un medio grande, pero digamos cuando tienes una voz construida, si se quiere, en el tema, te van a leer, y eso pasaba muchísimo. Entonces pues ya me llamaban a veces de la cárcel y tal, pero a partir de un texto que publiqué en el que nombraba a una persona que recién tomó protagonismo a partir del conflicto armado interno, pues eso causó mucha incomodidad, y pues creo que le resulté muy incómoda en ese momento, pero también se nos hacía necesario también nombrar, ¿no? No solo nombrar las muertes, nombrar pues estas ausencias, sino también nombrar a las personas que ejercen violencia, no desde esta visión de maldad, sino de esta visión de justicia. Entonces, pues sí, y a partir de eso yo me entero por dos fuentes. A una ya no le volví a ver porque se cambió de ciudad, y a otra persona que es parte del sistema carcelario que pobre, también ha tenido que vivir varios secuestros dentro de la prisión. Entonces me informan esto, y pues lo que yo hago es consultar al equipo de trabajo en ese entonces, y yo jamás me quise ir. O sea, para mí aceptar tener que irme del país con el sentido de pertenencia que yo tengo, porque yo sí tengo mucho sentido de pertenencia al Ecuador como tal, fue muy jodido. Carol, a mí lo que se me viene es súper interesante lo que mencionas, hay que nombrar. ¿Sí? En un país donde no nos gusta nombrar, porque no nos gusta nombrar a las cosas como son o por lo que es. Pero quiero sacarte un poquito del terreno para proponerte lo siguiente. Quisiera que me nombres canciones. ¿Y cuál es este juego? Pienso en que tú escribes de una manera que toca las emociones más crudas, por así decirlo, ¿no? Y al tocar todas las emociones yo siempre pienso en la música. No hay nada mejor para tocar emociones que la música.
un poquito una banda sonora, ¿qué canciones no podrían faltar si vamos leyendo cómo se llama Ausencias? Uy, esa es una pregunta muy difícil. Pues, no sé, se me ocurre, por ejemplo, una canción que se llama Pacto para Vivir, de la Versuit. Y lo pensaba mucho porque pues, esa canción puede interpretarse de muchas maneras, no hay una sola fija, pero pues pienso mucho en esta idea de... hay una frase que dicen ahí que siempre me resuena mucho, ¿no? Que es esta idea de fui consumiendo infiernos para salir de vos. Y entonces, claro, uno puede interpretarlo capaz de una forma romántica, pero yo pienso mucho en las personas que buscan justicia, porque tienen varios momentos en esa búsqueda de justicia. Y un primer momento es un caos total. Es ese primer momento en el que, por ejemplo, los medios te retratan llorando, que a mí me parece brutal en el sentido de que yo creo que hay que ponernos a pensar cómo quisieran ser retratadas, y hay este momento de proceso, de transición, en el que son personas que dan la frente al mundo para decir, yo quiero decir cosas y yo no me voy a rendir por buscar justicia, pero siempre hay esos momentos, ¿no? Siempre hay esos momentos en el que uno siente que se le desgarra el cuerpo, que es una bomba, como una historia que recién reportaba hace un momento, ¿no? En el que todavía la madre está en ese proceso de vivir el caos completo, el desgarre completo. Y luego también pienso en otra canción de Nacha Pop que se llama Lucha de Gigantes, que hermosa. Es una canción bellísima, y que yo cuando pienso en Ausencias pienso mucho en ese libro, pienso mucho en esa canción, porque es del estado completo, ¿no? O sea, yo creo que igual esa canción puede interpretarse de muchas formas, pero es a veces ese no lugar también en el que uno está. Y yo creo que la ausencia es un poco eso, porque la vas entendiendo poco a poco, pero siempre es de ese no lugar. No solo de desaparecidos, sino de personas que han fallecido, de esta memoria que igual duele y que a veces uno no entiende y estás muy aturdido. Y para mí Ausencias, porque me lo han dicho mucho las personas que lo han leído, me dicen, hay que parar un poco cuando uno lee, porque son historias realmente dolorosas, pero siempre con esa dignidad que está ahí. Entonces me lo recuerda mucho. Me acuerdo de esa canción que ahorita menciona de Nacha Pop, Lucha de Gigantes, de Amores Perros. Amores Perros, sí. ¿verdad? Me acuerdo de Amores Perros. Sí. Tiene mucho que ver también con esa educación sentimental de los que crecimos en los 2000, todo eso, ¿no? Oye, Carol, ahorita con lo que dijiste y haciendo relación con el título de Ausencias, a mí se me hace que también el título hace referencia a aquellas personas que tenemos debajo de la alfombra, las que no queremos ver, ¿no? Con quienes hablas, a quienes muestras, a quienes les das nombre, cuando ellos te dejan que pongas sus nombres, a veces les cambias por temas de seguridad y tú mismo lo explicas acá, y me lleva eso nuevamente a pensar en el primer texto en el que hablamos hace un momento y en el que cuentas cuando se da ese clic que tú tienes con la relación con el periodismo, cuando estás en la Ronda, ¿eh? Sí, en la avenida 24 de Mayo. 24 de Mayo, perdón. Sí. La avenida 24 de Mayo. Y simplemente por un trabajo universitario empiezas a conversar con personas que resulta que son personas que se dedican a robar, pero conversas con ellos. Y son personas, ¿no? Son personas que están pasando por un momento particular y eres parte de esa conversación. Y a mí me parece maravilloso. Ese texto, puntualmente el texto ese creo que no me acuerdo si está aquí, pero lo cuentas. Pero ese momento me parece maravilloso en el texto que escribes en Notas del Exilio, porque ahí evidentemente nace la escritora, ¿no? Y quiero que un poco que si puedes hablar sobre ese punto de partida, porque para ti también significó algo cuando ya presentaste el trabajo a tus compañeros en la universidad. Sí, yo me acuerdo mucho de Andrés Caicedo, que es este escritor colombiano que de hecho tiene una crónica que se llama Infecciones, que le escribe justamente a su ciudad. Entonces yo le leía mucho en esa época a Andrés Caicedo, recién lo descubría en ese momento. Y entonces, claro, yo me acuerdo que nos dan esta asignatura y esta tarea de vayan a la 24 de mayo, pero traigan una nueva historia. Y para ese momento, pues la verdad no es que había hecho yo reportería, era una estudiante universitaria
que capaz y me preguntaba mucho si es que el camino correcto era el periodismo. A veces como que sentía que quizá ese no era mi camino porque no lo ejercía todavía. Y entonces esa noche fue pues una de las grandes noches de mi vida. Siento que fue así porque, claro, mi estado emocional, siempre he sido yo muy temeraria, o sea, me meto a los espacios que capaz no hago un análisis de riesgos, que eso también pues, es parte del exilio, pero en ese momento fue así, o sea, yo dije, me voy a ir, mi papá me dejó en una esquina y yo pues recorrí parte de el antiguo terminal terrestre, donde hay los hervidos, el Tropical Cumandá, no sé si lo conocen, claro. Pero don Carlitos, de hecho, don Carlitos, que es el dueño de Tropical Cumandá, me dice, él fue la primera persona que me dice, verá, yo le sugiero que se vaya a la 24 de mayo. Mire todas las casas que hay ahí. Todas están remodeladas excepto una. Me dice, es una casa rosada, me dice don Carlitos. Pero usted se va a dar cuenta. Dije, bueno. Entonces dije, gracias don Carlitos, me pegué un hervido y me fui. Y cuando estoy llegando a la 24 de mayo, estaba yo así como viendo. Y es evidente, no he ido todavía a la 24 de mayo, pero en ese momento y durante varios años después, esa casa es reconocible porque en esa casa las trabajadoras sexuales arrendaban un cuartito que les costaba $20 o $10 la noche dependiendo de lo que tengan de su trabajo. Y entonces, claro, yo veo esa casa y ahí es cuando yo entro a una tienda a esperar que algo pase en esa casa, que finalmente no pasó nada. Pero yo estaba ahí en la tienda fumándome un tabaco para que sepan que yo soy aquí del barrio, que ni sé qué. Y ahí encuentro a estos tres personajes, dos grandes personajes, ¿no? Que la verdad no se me hicieron como lejanos. De hecho, eran 3 personas que estaban sentadas ahí y yo me puse a conversar con ellos, ¿no? Y fue chistoso porque estábamos ya como conversando mucho sobre cómo era el barrio y tal. Y cuando yo les digo, ¿y a qué se dedican ustedes? ¿O qué hacen? Y ahí es cuando una de ellas me dice, somos ladrones. Pero era todo este tema, ¿no? Incluso don Carlitos había sabido que el día anterior habían detenido a una mujer por tráfico de drogas, por microtráfico. Y entonces fue como muy, muy loco el encontrarme con esta mujer que había sido amiga de esta otra mujer a quien la policía había detenido y la habían pateado en todo el cuerpo, inclusive en su vagina, ¿no? Frente a sus hijos, para demostrar que así se ganaba la vida. Y esta mujer con la que yo conversaba estaba tan enojada, ¿no? Y muy en contra de su marido, ¿no? También por un tema de violencia. Entonces, fue como identificarme mucho, porque además de esta mujer hablaba de violencia sexual, una que yo todavía no asumía. Entonces, claro, es como esta empatía y esta cercanía que tú sientes con alguien con quien aparentemente no tienes nada en común. Y fue increíble, porque me puse a tomar con ellos, o sea, tomamos norteño, tomamos campiña, o sea, realmente que fue muy chistoso porque terminamos bailando. Una noche común en la 24. Fue chistosísimo y además había una luna te hermosa. Les gastaste el día. Sí, no. Y fue increíble porque de ellos nunca hubo la intención de ver qué tendrá ella, qué tendrá. No. Fuiste un par. Fui un par y fue increíble. Me escoltaron hasta donde estaba mi papá. Y mi papá así como, ¿qué estabas haciendo? Y yo, no, nada, papi. Me dice, pero no pasó nada. Porque mi papá como medio extrañado, ¿no? Soy la menor de 3 hijos, la única mujer, entonces ya se imaginarán. Pero a mí siempre me han permitido ser muy libre. Y entonces, pues a partir de eso, yo asimilando eso, pues también muy basada en lo que había yo leído de Andrés Caicedo, por eso lo llamé así en realidad, escribí esa crónica. Pero es una crónica, imagínense, yo era todavía una estudiante, recién aprendiendo, pero yo creo que más que cómo se contó, fue lo que se contó, que en ese momento para mis compañeros fue como... Y cuando yo hablé justamente de esto, siempre nombro este pasaje, no a detalle, ahorita lo estoy contando un poco más detallado. Justo mis compañeros etiquetaban una parte en la que yo contaba y decía, nosotros también en ese momento pensamos que vos ya estabas como encaminada mucho porque fue algo que compartimos entre todos, fue un momento muy, muy bacán. Y en ese momento fue que dije, esto es. Y ya está todo lo que nos estás contando, ahí está todo tu trabajo, o sea, tu identificación con esa persona que es la que no vemos o vemos de reojo o queremos ignorar. La persona que está bajo la alfombra. Exacto. O que nos enseñan de pequeñitos que no hay que acercarse porque son malos. Y realmente son personas en las que tú tienes que acercarte realmente porque ahí te das cuenta de que no es un tema de maldad, sino es un tema que se explica por muchas cosas. Y ese tema es tremendo porque la diferencia entre los buenos y los malos es simple. Nosotros siempre creemos que somos los buenos. Es verdad, y tal cual.
Y no hay mayor diferencia. ¿No? Es cierto. Carol, querida, ¿qué ha sido más difícil para ti? ¿Escribir sobre la situación penitenciaria de este país o vivir en el exilio? Wow. Pues es que estaba como un poco conectado. Pero yo creo que cuando estuve en el exilio tuve la conciencia de lo que significó escribir sobre eso por un caso muy puntual. Es que era demasiada violencia. Yo sí siento que en algún punto me metía mucho. Estaba en la madrugada a todas horas pensando que también era un compromiso, ¿no? Pero algo que a mí me trastocó mucho es que yo sí tenía una vinculación súper cercana con los presos. ¿Por qué? Porque los presos están encerrados. Y para algunos de los presos eres tú el único contacto que tienen con el mundo. Entonces, pues obviamente no es que, digamos, tenía una relación amorosa ni de amistad, pero sí que eran personas a las que yo sí les llegué a tener mucha estima. Entonces, cuando mataron a uno de ellos, que es Felipe, lo cuentes acá, sí. Que es Felipe, yo me acuerdo que con él escuchábamos, porque recién, cuando estaba hace poco en la playa, escuchaba la canción, se llama Un montón de estrellas, y esa canción él siempre la escuchaba cuando estaba preso. Y era esa canción y esta canción que para mí se ha convertido en un himno y que luego yo también la escuchaba mucho con mi familia, que es Amor y Control, ¿no? Pero esta canción en el contexto carcelario se ha vuelto un himno. O sea, es un himno. Cuando las madres lo escuchan es muy duro para ellas porque es su historia. Porque es la historia del no abandono, pero también de los dobles cuidados. Entonces cuando muere Felipe, en su momento yo me acuerdo que trabajé 4 días seguidos y no entendí como la dimensión de la pérdida. No era mi hermano, no era mi amigo, no era mi pareja, pero era una persona que yo creo que merecía vivir, merecía estar libre. Y esa no posibilidad, pues obviamente es dolorosa. O sea, hasta ahora a mí me cuesta hablar del tema porque en su momento lo escribí, pero también era como esta idea de esta persona quería salir a vivir con su mamá y el Estado no se lo permitió, y tristemente ese testimonio que él deja, como muchos otros testimonios que hemos reportado, no solo yo, sino más colegas, es un testimonio de la negligencia, pero también es un testimonio de la importancia de estas voces, ¿no? Por eso, pues yo lo decía ahí, yo al Felipe pues, nunca le abracé, nunca pude decirle que sí, me hubiese encantado tomarme una biela con él y que fuéramos panas después de todo esto, porque no son solo fuentes. Si bien uno tiene que ser riguroso y debe tener una distancia, yo sí creo mucho en las cercanías también. Y pues yo sin duda hubiese querido ser su amiga y poder decirle que su vida valía la pena. Janet Malcolm, cuando la periodista Janet Malcolm escribió El asesino y el periodista, y mucho se ha hablado de ella alrededor del prólogo, la primera frase que la voy a repetir no de manera textual, pero dice que un periodista debe ser medianamente cínico o para asumir que lo que hace es moralmente defendible, ¿ya? Y ella, siendo periodista, empieza diciéndolo así, y que en el fondo, más que nada, esa, entre comillas, crítica que hace el periodismo, lo que habla justamente es de cómo se establecen estas relaciones entre personas. En el fondo somos seres humanos, y el periodista lo que está haciendo es meterse en la vida de una persona en un momento X. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como periodistas ante eso? Y me haces mucho pensar en eso con lo que acabas de decir, porque no solo estamos hablando no solo hablas de contar esas historias y hablar de estas personas que no tienen voz, que no son tomadas en cuenta, que son víctimas de un sistema y de varias formas de sistema, que tienen que conocerse y escucharse, y de cierta manera también el periodismo se la juega, ¿no? Y tú te la has jugado como periodista en esa forma, tanto que incluso tuviste que ir, porque hay una conciencia tuya, tienes una conciencia muy clara sobre qué es lo que quieres hacer, aunque antes de empezar, si nos hablabas que ya también has cambiado tus perspectivas alrededor del oficio. Entonces, en ese sentido, este libro es una evidencia de lo que es para ti el periodismo, pero también es una evidencia de
de cómo también se ha transformado para ti el oficio, ¿no? Uh-huh. Sí, y además que, bueno, yo siempre he pensado que los periodistas, o sea, no damos voz a los que tienen voz, como esta frase que a mí me parece un poco un lugar común, porque pues la gente no tiene obligación de decirte nada en general, pese a que lo que tú haces es un aporte, pues realmente creo que también es un tema de reciprocidad, o sea, para mí ha sido como, yo sé que la gente que ha hablado conmigo también se ha jugado la vida, 1, 2 y 3 veces, e incluso las personas presas, por ejemplo, a veces no tienen nada que perder. Hay algunas personas que en jerga carcelaria les dicen ingobernables. Estas personas que les dicen ingobernables son personas totalmente abandonadas. De hecho, hace poco, muy cerca de aquí, entrevisté a alguien que había salido recién de la cárcel de La Tacunga, en este contexto, torturado, muy desnutrido, y era una persona que no tenía nadie. A él lo trajeron de Buenaventura, de uno de los puertos más peligrosos de Colombia. Uh-huh. Lo llevaron a San Lorenzo y ahí lo abandonaron y él hizo su vida y luego fue a Quito. Y ahí él robó y por eso lo estaba preso, pero él trabajaba para un líder carcelario. Entonces, pues él no tenía la obligación de contarnos nada, pero decidió hacerlo pese al miedo que tiene. Imagínense la situación de él. Y yo le decía, ¿por qué no vas a un albergue? Y me dice, porque para eso necesito una cédula. Y le digo, ¿vas a sacar la cédula? Me dices que no tengo ni para comer. Él está viviendo por La Ronda, está viviendo en el centro histórico. No le hemos podido contactar porque no tenía teléfono. Y yo digo, entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Uh-huh. Seguramente va a volver a la cárcel. Entonces, él no tenía la obligación de contarnos absolutamente nada. Pero yo creo que sí es un tema de reciprocidad. Siento que también hay un tema del periodismo. Yo lo que no ha cambiado es que yo no creo en el silencio. O sea, yo me esperé y asimilé el silencio para poder volver a este país, porque si no, no hubiese podido. Tenemos colegas que en este momento se están yendo. Justamente una familia de colegas que estaban en Bogotá, a quienes yo quiero muchísimo, que ellos tenían una radio, pasaron por un momento brutal, casi se muere uno de ellos, y ellos justamente ayer también se fueron a Canadá. Entonces, pues ellos eran un puente en su comunidad, y quizá ellos ni tenían la obligación, pero lo hacían. Entonces yo sí creo que lo que sí tiene que estar muy presente es la pulsión de vida. Yo antes no tenía eso. Pensaba que valía la pena que me maten, si eso tenía una razón de ser, que era informar. Y luego te das cuenta de que, como bien me dijo alguna vez Marcela Turati, ahorita no lo entiendes, me decía, pero esto que te acaba de pasar es una victoria para el periodismo. Y ahora que estoy aquí sentada conversando con ustedes lo entiendo así, pero en su momento no. Y pensaba justamente mucho en Javier Valdés, que siempre ha sido un periodista que yo sigo desde antes de estudiar periodismo. Yo estaba justamente en Argentina, en Buenos Aires, que fue la ciudad en la que yo viví la mayoría del exilio. Y me contacta Patricia Mayorga, una periodista que también estuvo exiliada. Se exilió después de que mataron a Miroslava Breach, que era su compañera. ¿Y qué es lo que me contaba Patricia? Me decía, es tan duro, porque yo lloraba, pues. Y yo decía, es que no quiero hacer esto, no quiero estar aquí, quiero volver a mi país, yo ya no quiero esto. Y ella me decía, mira, cuando yo me exilié, tomé esa decisión porque una organización le mostró los pasajes que tenía Javier Valdés para irse a Buenos Aires, justo la ciudad en la que yo estaba. Javier decidió no irse. Él sabía que le iban a matar. Y pues básicamente después... básicamente lo matan. Entonces él decía esta frase que es muy potente, que es si es que la condena por reportar este infierno es morirnos, que nos maten a todos. Y aún todavía lo sigo pensando, en el sentido de, yo creo que vale la pena decir cosas, y creo que el periodismo siempre va a tener un riesgo que a veces tendremos que pagar con la muerte, pero que siempre hay una pulsión de vida muy importante. Tiene que ver con eso de que no crees en el silencio, ¿no? No. Acabas de decir, hay que decir las cosas. No creo en el silencio. No creo. Carol, ahí no sé, para Edu, si quieres enseñar la cámara, el libro. Yo quisiera preguntarte, Carol, si este libro hablara, ¿qué crees que te recriminaría? Que no le escribiera más textos. Eso me recriminaría. ¿Hubieses puesto más cosas? Sí, por supuesto, porque pues a veces sí me cuestionaba el no haber escrito tanto. Las pocas personas con las que yo hablaba me decían, escribe, y no podía en su momento, porque es que pasaron tantas cosas. Lo que pasa en Notas de Exilio son tantas cosas. Conocí en la fila de un avión a Lino Heredia, que es un amigo a quien yo quiero muchísimo, que recién cumplió 20 años. Él también estaba saliendo exiliado.
él no sabía, no conocía la palabra exilio. Y justamente él, que venía de San Lorenzo, que su familia había reunido la poca plata que tenían, lo mandan, a los dos nos llevan a este destino que es Buenos Aires, y nos acompañamos mucho, y a través de él entendí mucho de la violencia, de cómo funciona la violencia en San Lorenzo. O sea, conocí a todas estas personas que finalmente yo creo que la vida, él me decía alguna vez, yo no quiero que tú me hables como periodista, yo quiero que seas mi amiga. Y entonces, claro, son estas historias que están mucho ahí. Y yo creo que eso es lo que me recriminaría ausencias, que no haber escrito más textos. Pero al mismo tiempo me dio la posibilidad de algo muy importante, es que el día del lanzamiento para mí fue uno de las horas más lindas que he tenido en la vida. O sea, me cuesta mucho porque era una energía brutal, Yo al principio lloré, no porque estaba conmovida, sino porque pensé que mis papás no estaban. Entonces, para mis papás ha sido muy complejo el proceso, ¿no? Muy doloroso para ellos. Entonces, yo llegué y no tenía lentes, entonces yo dije, o sea, pensé que no estaban. Y cuando ya vi que estaban al fondo, porque ellos además dijeron, nos vamos al fondo para que la gente que quiere verte te vea, ¿no? Y ya cuando les vi, ya pude llorar de la emoción que era ver a todas las personas que pude, ¿no? Y además porque no hicimos como una convocatoria muy fuerte, yo la anuncié, eso sí, pero fue un encuentro bellísimo, fue un encuentro muy lindo. Con más personas. Fue la actividad con más personas, ¿sí? De hecho, estaba conversando el otro día con la Sandra Araya, y ella me comentaba eso, que fue el boom de la feria justamente ahí, quienes pudimos asistir, o sea, obviamente fue un gusto escucharte y escuchar a toda la gente que te acompañó, ¿no? Fue lindísimo. Porque fue un canto coral esa presentación. Sí, y además que es algo muy importante que justo conversaba con ustedes, el tema de las cercanías. Ahí pasó algo. Ana Morales, que es ahora una voz muy potente para los derechos de las personas presas, pues yo hablaba mucho con ella, porque el día en el que yo me exilié, yo tenía que estar en Guayaquil para hablar sobre el tema carcelario junto a ella. Y entonces comenzamos a conversar y ya no era yo quien la escuchaba a ella, era ella quien me escuchaba a mí. Entonces, ni siquiera hablaba con mi mamá en ese momento, quien me escuchó, como que en los momentos también muy frágiles, era ella. Y claro, y luego yo me ponía a pensar y decía, bueno, como que aquí hay una transgresión, como que está pasando, ¿no? Que no ha dejado como de, o sea, seguimos, ella en cierto punto sigue siendo mi fuente, por supuesto, y ella sabe que hay, una distancia cuando yo reporto, eso no ha influido, pero también es la posibilidad de esa, ¿no? De que hay una persona que, como ella decía, en algún momento tú me escuchaste y ahora te escucho yo. Por eso decía que es una relación de reciprocidad. Pero también ella pues me lo enseñó muchas veces. Siempre hay un lugar para la esperanza en ese contexto y siempre como que estamos en constante búsqueda, ¿no? Porque el Ecuador ahora es como este país, esta geografía muy herida, siempre en constante lucha por la dignidad humana. Entonces, pues este canto coral que justo dices, Damián, ha sido de las experiencias más lindas que yo he tenido en la vida, ¿no? Todo al final también se te regresa. Y ahí también estuvieron los familiares de Javier Paul y Efraín. Yo ni siquiera pude hablar mucho con ellos, o sea, para invitarles, realmente no tuve mucho tiempo, pero estuvieron ahí. Entonces, pues también es un tema por ellos, ¿no? De nombrarles a ellos. Y yo creo que eso se logró. Entonces creo que ausencias justamente ha valido toda esta vida que ya no está. Sí. Justo hablas de los familiares de los tres, de los miembros del equipo periodístico del comercio que fueron secuestrados y luego asesinados. Me lleva al final del libro, a una frase que la voy a leer, pero quiero saber realmente para ti qué significa esa frase. Dice, nombrar las ausencias como potencia política, el periodismo entramado con la vida, la escritura como forma de vida y los libros como memoria y comunidad, nadie se cansa. ¿Qué significa eso? Pues un poco lo que dice la franja que cubre el libro, que la escritura es vida y que en esa vida hay mucha memoria y que por esa memoria también vale la pena vivir y también vale la pena morir. Eso significa. Carol, pensando en un personaje literario capaz de, qué sé yo, del mundo del cine o de alguna serie de televisión, ¿qué personaje literario, qué personaje de este mundo de la ficción
¿tú lo pondrías a que haga la reforma carcelaria en este país y por qué? Uy, Dios, eso sí está bien complejo porque... Es que en una ficción no podemos, entonces vamos con una de ficción, ¿cuál crees? Uy, Dios mío. Eso sí es una pregunta muy difícil. Estoy pensando quién puede tener enfoque de derechos humanos de todas las personas que he visto. A ver, ¿qué películas he visto? Claro, el tema es Estoy pensando. derechos, ¿no? Sí, o sea, no se me ocurre. Y no tampoco quiero dar un ejemplo de un superhéroe porque me parece... No hay. Ay, estoy pensando. Claro, sí. Me cuesta. Interesante. Es muy interesante, es muy buena esa pregunta, pero... No sé, hay una película que vi hace poco, bueno, que la he visto muchas veces, El secreto de tus ojos. Y pienso un poco, se me acaba de ir el nombre del detective, no Espósito. sé. Espósito. Sí, a ver, ese personaje tiene muchos matices, ¿ya? Pero si algo es del tipo, es persistente. Espósito es un tipo persistente. Entonces yo creo que quizá, pero pues también está vinculado a las fuerzas de seguridad, entonces pero digamos que si hablamos de un contexto más realista, quizá le pondría a él a encabezar una persistencia que al final fue un fracaso, pero quizá lo vería como un poco más a él, o sea, como en un tema realista, pero de ahí me cuesta pensar a alguien que realmente pueda llevar las riendas. Y mira que es un personaje literario porque es de un libro de Sacheri, ¿no? Claro. Sí, claro. Y después va para, Sí. después va para el cine, ¿no? Pues o me acuerdo de esta película que se llama... Y de Vendetta. Sí, es verdad, pero digamos, me parece que pues lo hace, digamos, intenta mucho también. Pero de ahí también me acuerdo una película que vi hace poco, que me había leído el libro, pero es El olvido que seremos. Entonces Sí, creo que lindo. y es un libro muy bonito y la película también es linda. Sí. Y pienso mucho también en el liderazgo del padre, ¿no? Que a pesar de que le joden, pues él está mucho ahí comprometido, pese a que hay nuevas generaciones que le pueden cuestionar, porque tiene que aprender a mediar, que es algo muy importante. Entonces quizá a mí me parecería que él también sería una muy buena figura en el contexto carcelario. Sí. Creo que yo tengo una última pregunta viendo... Sí, me acabo de ver el tiempo. Sí, Yo creo sí. que nos da para una pregunta más, para darle luego paso a Damián y su ping-pong. Pero Damián bombardeo. tiene unas preguntas Sí, Damián que me hacen pensar, que un trabajo intelectual. Dispara como que las preguntas como que no Sí. le queda nada, ¿no? Francotirador. Exactamente. Pero no como Jaime Bailey. No, yo estoy muy a gusto, muy a gusto. Oye, Carol, tenemos más o menos unos 20 textos en el libro. Hay crónicas, yo a veces digo crónicas barra reportaje por el tipo de investigación que haces tú, en el sentido de meterte de fondo. Yo he tenido el lujo de ver cómo trabajas tú los textos en proceso. Sí, es un lujo ver todo eso. Tienes entrevistas también, ¿no? Muchas entrevistas. Resalto una en particular que por el momento también se vuelve importante, que es la que haces a Pedro Restrepo, ¿no? Hace un par de años ahora, en un momento muy complicado él, con un pedido por parte del público que hizo la hija María Fernanda de que por favor le permitan ir a su casa a estar ahí. Con los equipos necesarios para eso. De todos estos textos, a mí hay uno que siempre me encantó, pero siempre me encantó Los hijos invisibles de la cocaína, por todo lo que está ahí detrás de esta gente dedicada al microtráfico y todo lo que... ¿Cómo llegamos al título? Que también me pareció unos textos más impresionantes porque uno no tiene idea de dónde sale el título hasta casi llegar al final del texto que lo entiendes y es como, wow, claro, tiene sentido. Porque, spoiler alert, no es que hay niños necesariamente o hijos así en el texto, hay algo mucho más profundo alrededor de eso. Entonces, mi pregunta sobre esto es, ¿cuál de estos textos te resuenan ahorita y para ti? Es decir, si nadie o si alguien va a leer tu libro y puede pasarle como te han contado que lo voy a leer de a poco porque ¿con qué texto tú dirías? Puedes empezar
por por este texto podría ser. Para mí también esos textos son muy especiales porque, por un lado, don Pedro nos plantea algo muy importante, que es un tema de reconciliación social. Y eso en el momento que vive Ecuador es muy, muy necesario, es urgente. Países como Colombia han construido esos procesos tras décadas de vivir en conflicto armado. Ahora que estoy en Esmeraldas, nosotros trabajamos mucho con una provincia muy herida, una de las que tiene más índices de muertes, ¿no? De madres que siempre están arrollando el cuerpo de sus hijos. Y cuando les planteábamos hablar de reconciliación, es muy complejo. ¿Cómo le hablas tú a una madre que se reconcilie con la persona que asesinó a su hijo? Pero es posible. Hemos trabajado con sobrevivientes del conflicto armado y les he hablado mucho de Pedro. De hecho, les he mostrado mucho esta entrevista y también los hijos invisibles de la coca. Y entonces lo que nos plantea don Pedro no es una venganza, es un sentido de reparación, que quizá nunca llegue, pero él lo dice muy simple. No importa que no logres nada, lo importante es que sigas jodiendo y que sigas luchando. Entonces yo creo que él nos plantea un sentido de reparación que es muy importante, porque además él lo dice, ¿no? Hay que repetir, hay que enrostrar a los asesinos. Quizá que va más allá de la cárcel, pero hay que enrostrarlos para que esto no se vuelva a repetir. Entonces es como una historia personal se convierte en la historia de todo un país, ¿no? Y por otro lado, los hijos invisibles de la coca, la historia que está detrás de cómo fue esa reportería es loquísima, porque a mí me tocó dormir con la gente que estuvo ahí, es decir, con Bartolo y su familia, y uno ve muchas cosas, porque además, a ver, ¿cómo comprendes tú la violencia? Por ejemplo, hay una parte en la que yo cuento que además me gusta mucho porque es un texto que casi que no se editó, entonces lo que está ahí es... Ajá, se publicó y aparece aquí. Tal cual. Entonces, es un tema de cómo la violencia a veces también es inclasificable, porque él era una persona que tuvo delitos muy graves, trabajó con uno de los precursores de los choneros, por ejemplo, y entonces él me dice, yo ya me rehabilité, y la forma de rehabilitarse fue justamente pues microtraficando, siendo uno de los 15 microtraficantes de esta ciudad. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que él me decía, me acuerdo, por ella, por mi mujer, yo ya no hago cosas malas, yo ya no golpeo a la gente. Y entonces estábamos en un recorrido, porque además para subir, digamos, era como, son invasiones. Entonces el sector en donde está sentada la zona. Entonces cuando estábamos subiendo, se para y estaba un tipo pasando. Y dice, esperen, voy a resolver esto. Y claro, yo me quedo así, pues además que yo estaba acompañada por otra fuente, pero la mayoría eran personas que se dedicaban al microtráfico, pues entonces... Y eres serrana además, eres serrana. Entonces, claro, yo estaba así, que es diferente, porque al principio no es que te hablen así nomás, sino ven y dicen, y esta man serrana, ¿qué me viene a estar preguntando a mí? Así funciona. Entonces, claro, yo me quedo así, digo, bueno, el Bartolo baja, porque Bartolo era un tipo además corpulento, lo molió a golpes. Entonces, claro, yo en ese momento, que me voy a parar a decirle que no le pegue, que hay derechos humanos, no, porque... digamos que es la naturaleza también de Bartolo y la construcción de Bartolo con la historia que él tuvo. Entonces, claro... Eso es él. Eso es él. Entonces no es un tipo malo, bueno, es un tipo que trataba muy bien a su nieto de 2 años, a Jorgito, en ese momento. Era un tipo que también golpeaba a su esposa. Por eso hay una parte en la que yo decía como, ella sale de un ciclo de violencia con un pastor y luego va a otro ciclo de violencia con un microtraficante, ¿no? Sí. Entonces era este tema, ¿no? De sí, él dice yo ya cambié ni sé qué, y luego de repente estamos subiendo y muele a golpes a alguien. Y el tipo se subió y claro, yo dije, bueno, no es que me puse así como, solo vi y dije, bueno, porque mostrarte también sorprendida, muy impactada, de alguna manera hace que la persona con la que tú estés hablando piense que no puedes lidiar con eso. Claro. He tenido entrevistas, por ejemplo, donde las personas que entrevisto me han sacado el arma así. Entonces tú les entrevistas y te están sacando el arma como una demostración de poder. Que no te están amenazando en ese momento, pero es una demostración de poder de yo te estoy contando, pero acuérdate de quién soy. No te olvides. No te olvides. Y luego finalmente cuando tú haces esta relación de confianza, pues ya guardan el arma. Pero fue así más o menos. Entonces es un tema que a mí me permitió comprender que la violencia no se justifica, pero sí que se explica de muchas formas. Pero tristemente tuvo un final triste porque supe hace un mes que a Bartolo lo mataron.
Sí, entonces, ¿por qué lo mataron? En ese momento recién estaban comenzando a ingresar las bandas más fuertes, como está pasando en Quito también. Y él decía, lo que tememos es que vengan esas otras bandas, porque aquí microtraficamos y capaz nos molemos a golpes y capaz sí matamos a alguien, pero no, digamos, en masa. Y pues finalmente Bartolo está muerto ahora. Claro. Es un reflejo. Exacto, sí, eso te voy a decir. Eso es del Ecuador. Exactamente. El Ecuador. Carol, súper divertido conversar contigo, ¿sí? Dentro de todo, o sea, lo digo sanamente, no jodiendo, y quiero divertirme un poquito más haciéndote un ping-pong, si me lo permites, ¿sí? Para que rápidamente me respondas lo primero que se te viene a la cabeza y súper cortito. Uy, Entonces, arrancamos en 3, 2, 1. ¿Publicar en etiqueta negra o en la Rolling Stone? Etiqueta negra. ¿Has pensado en escribir una novela? Sí. ¿Qué comida extrañabas cuando estabas en el exterior? La salchipapa de la J de Solanda, Barrio Fino. ¿Martín Caparrós o Leila Guerriero? Leila. Si no fuera cronista, ¿sería? Abogada. Por no decir algo ilícito. Que también es emocionante. ¿Dejarías el periodismo por el activismo? No. ¿Qué libro te acompañó durante tu exilio? El verano invisible de Liliana. Que es hermoso. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Caña Manaba. Bien. La caña, las penas de apaño. Carol sabe. Y no te daña. ¿El chuchaqui se quita con? Viala. ¿Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa? Gabriel García Márquez de largo. ¿Un cronista o una cronista ecuatoriana que admires? Santiago Rosero. ¿Has robado alguna vez un libro? Sí. Mi última chuma fue... Hace una semana. ¿Qué libro regalarías hoy? El verano invencible de Liliana. ¿Qué libro está pendiente en tu velador? Ay, es que no sé, tengo muchos. Dance Teoría de King Kong de Despentes. Chévere libro. ¿Te lanzarías a la política? No. ¿Extrañas del diarismo? No. ¿Charly García o Gustavo Cerati? Cerati. Yo tengo una de esas. The Smile o Radiohead. Radiohead. ¿Los gatos o los perros? Los perros. ¿Qué crimen no se puede perdonar? La violencia sexual. ¿Hincha de? Barcelona. Muy bien. ¿Has mentido algo en esta entrevista? No. Perfecto, gracias. No, gracias. Señoras y señores, Carol Muchas Noroña. gracias. Muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias. ti. Muchas gracias por ser parte de No Más Libros. Esperamos de tu complicidad la próxima semana en un nuevo capítulo.